Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales. Esta es la doctrina que puede llevar a toda persona a la presencia de Dios. Porque la religión nunca puede llevar a nadie a la presencia de Dios, porque las cosas tendrían que entenderse espiritualmente. Entonces, estas enseñanzas nos muestran a nosotros el error, la equivocación o el engaño en que vivieron todos aquellos que practican la religión. De hecho, todos estuvimos en una religión. Digo, ya los que vienen después puede ser que no pasen por esa práctica religiosa. Entonces, pero no vamos a hablar de la condición esa, sino del entendimiento que traen las cosas del Espíritu. Venía hablando yo, de el sacrificio que Jesús de Nazaret hizo una vez y para siempre. Lo hizo hace 2000 años. Pero antes de que Jesús de Nazaret hiciera ese sacrificio, entonces Dios se había manifestado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía una promesa. De hecho, tenían unas prácticas, hacían unos cultos. Ya lo hablamos, o sea, los sacerdotes que se presentaban para esos cultos eran los que venían de la tribu de Leví. Y así se hicieron esas prácticas durante mucho tiempo. Pero cuando vino Jesús de Nazaret, entonces él era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que Jesús de Nazaret iba a hacer un sacrificio. Hizo un sacrificio que fue una vez y para siempre. Entonces, cuando Jesús viene y hace ese sacrificio, entonces es la figura, lo que se vio antes del sacrificio que Jesús de Nazaret hizo, del cual hoy nosotros tenemos un entendimiento. O sea, los ojos del entendimiento no estaban para ver cuál fue la realidad de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía que venir por medio del conocimiento espiritual. Todos conocen el sacrificio, todos hablan del sacrificio. Entonces, como recuerdan que se les habló desde este púlpito, que los sacerdotes tenían la primera parte, donde se presentaban todos los sacerdotes. La segunda parte, donde solo se presentaba una vez al año el sumo sacerdote, y él hacía un culto especial. Y después de esa parte del culto especial, del sacrificio que hacía ese sacerdote, venía el lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Ahora nosotros lo vamos a ver de la forma espiritual. No voy a adentrarme mucho en la explicación, porque se vino hablando en las enseñanzas anteriores, y pues qué pena por algunos que no ven las enseñanzas anteriores y comienzan desde esta parte. Pero Jesús de Nazaret hizo exactamente lo mismo que se practicó en la ley, solo que de una manera espiritual. Entonces Jesús de Nazaret predicó y habló a toda la gente en la primera parte. En la segunda parte, oiga bien, después de ese sacrificio que hizo Jesús, que fue una vez y para siempre, el que hacía el sumo sacerdote, solo que este era el sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, que no fue impuesto por hombres, sino que fue impuesto por Dios. Apareció porque así era la voluntad de Dios. Después de ese sacrificio, entonces comienzan los primeros a recibir los beneficios de ese sacrificio, que se llamó la gracia.
Y lo vamos a ver conforme lo que está escrito. Posteriormente, después de la gracia, cuando termina la gracia, que es la segunda parte del tabernáculo, como se le llama, entonces ya viene Dios mismo a hablar con sus hijos, con aquellos que conocieron cómo llegar al Padre. Por eso Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa era una forma que Jesús tenía de hablar, cómo llegar al Padre, que es lo que hoy yo le voy a mencionar conforme lo que está escrito. Así que primero se sacó una doctrina, se sacó una enseñanza, que era la primera parte del tabernáculo. Después se sacó otra enseñanza, otra doctrina, que era la segunda parte del tabernáculo. Y ahora se le está enseñando la tercera parte, que es estar en la presencia y estar como hijos de Dios, porque son enseñados por el Padre. Pero lo vamos a leer conforme lo que esté escrito para que me dé tiempo. En la primera parte del tabernáculo se formó una doctrina, porque Jesús tenía una doctrina que hablaba por parábolas, que tenían entendimiento únicamente de una manera espiritual. Y lo vamos a ver así porque Jesús lo habló antes de morir. Por eso se llama la primera parte. La segunda parte es cuando Él muere, y entonces los que tienen la presencia de ya resucitado, entonces están en la segunda parte. Y donde ya no participa Cristo, porque la palabra Cristo significa Salvador. Entonces quiere decir que donde termina la labor de salvación, termina el trabajo de Cristo. Por eso dice Cristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, para que Él sea todo en todos. Allá no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, sino que Dios es todo con todos, solo espíritus. ¿Por qué? Porque Dios trata con la mente, ahí está el espíritu, el conocimiento, la sabiduría. No son prácticas humanas, no son cosas físicas, materiales, no. Es solo conocimiento y sabiduría. Entonces voy a comenzar con la doctrina que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años, y para eso vamos a ir al libro de Lucas, porque eso de ahí es donde saca doctrina la religión, y las prácticas, si quieren salvar a la gente, ellos no van a poder hacer nada. Entonces voy a leer algo que está en Lucas, en el capítulo 15, versos del 1 al 7, y es una parábola que se usa en la religión, y dice así, Lucas 15, del 1 al 7, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es una parábola que Jesús habló. Cuando Jesús habló esta parábola, estaba hablando de que todos estaban perdidos, como la única oveja que aquí menciona que estaba perdida. Entonces, pero esa oveja es encontrada por medio de una doctrina. Eso es después del sacrificio. Esa era la parábola que Jesús predicó y el entendimiento que yo le estoy dando ahora. ¿Por qué? Porque ahí no había ningún beneficio. Jesús siempre hablaba de un futuro, del reino de los cielos. Y ahorita le voy a mencionar eso precisamente. Siempre en Lucas, en el capítulo 16, verso 16. Lucas 16, 16.
Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, viejo pacto. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, quieren entrar, pero el reino solo está anunciado. Nadie puede entrar. Entonces dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Quiere decir que todos los que querían entrar por la ley no podían obviar nada de la ley, ni una tilde, para poder entrar en el reino de Dios, o sea, los cielos, o el conocimiento de los cielos y la tierra. Entonces, quiere decir de que cuando no había muerto Jesús, nadie podía entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús decía aquí. Ahora, pero les menciona algo en el verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Todo esto que Jesús habló eran parábolas, analogías. Pero ellos de ahí sacaron doctrina. Por eso ellos comienzan a prohibirle a la gente todas las cosas. No se puede mover ni para la derecha ni para la izquierda. No puede hacer nada que no sea pecado. Entonces, por eso es que ellos todo el tiempo están siendo pecadores. Se confiesan pecadores y viven como pecadores. Porque no han conocido ni siquiera cómo es que funciona la labor del Cristo, que fue el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y que hizo un sacrificio único y para siempre. Es sencillo, para nosotros que tenemos el entendimiento. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, entonces se va al tercer cielo y llama a Pablo para que Pablo predique los beneficios de ese sacrificio. Por eso Pablo dice que ya la gente no tiene pecado. Pero Pablo no lo hace con los judíos, sino que lo hace con los gentiles. El problema que tenían los gentiles era que los gentiles ya habían sido judaizados por los que andaban con Jesús de Nazaret, que eran los 11 discípulos. 12 porque después entró Matías en lugar de Judas, que todo el mundo conoce la historia. Entonces, judaizaron a los gentiles. Eso lo puede leer usted en las 14 epístolas. Aquí le estoy haciendo solo un resumen. Entonces, Pablo le predica a los gentiles ya el beneficio del sacrificio de Cristo. Porque ya la gente puede entrar al lugar santísimo, al lugar santo, perdón. Por eso se llama el Espíritu Santo. Jesús decía, cuando venga el Espíritu Santo, porque esa era una doctrina que lo hacía participar en la segunda parte del tabernáculo. Y le voy a leer lo que Pablo les predicaba en la segunda parte del tabernáculo, porque ahora lo estamos viendo cómo era la figura que tenía las cosas de la ley, las prácticas de la ley. Entonces dice, vamos a ir a Romanos 14 del 4 al 14. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esos ya son los beneficios de la gracia. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.
quiere decir que igual son unos que están allá con la enseñanza primera y otros son los que están con la enseñanza segunda. Porque Jesús le predicó a los judíos y Pablo le está predicando a los gentiles, pero Pablo no habla por su propia cuenta, sino Pablo habla todo lo que oye de Jesucristo y se los hace saber. Entonces siempre es Cristo, usando un intermediario, que es Pablo. Pero el beneficio es la gracia. Entonces dice, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, los que están allá muertos y los que ya están vivos porque entraron juntamente con Cristo a la resurrección, pero no han sido llevados con el Padre. Entonces dice, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó. Aquí está la explicación. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea que el Señor resucitado era Señor de los judíos y también Señor de los gentiles. Los judíos estaban muertos y los gentiles, acababan de comenzar a vivir. ¿Por qué? Porque resucitaron juntamente con Cristo. Eso lo explica Pablo en las demás enseñanzas. Aquí le estoy enseñando lo básico. Entonces dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice uno, oiga bien, lo voy a repetir, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Era la rodilla de los judíos, porque ellos tenían que adorar. Para adorar lo hacían de rodillas, para pedir lo hacían de rodillas, ¿por qué? Porque Jesús hasta les enseñó a orar de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad se hizo cuando Cristo resucitó y los gentiles recibieron ese beneficio. Los judíos no lo habían recibido porque ellos tenían su doctrina judaica, como le dicen, y tenían la ley de Moisés por fundamento. Los gentiles que ya habían creído en Cristo resucitado ya no tenían a Moisés, ellos no tenían que cumplir la ley, ellos tenían que oír con fe las palabras de Pablo. Creo que me estoy explicando bastante bien. Entonces, Jesús para los judíos, Pablo para los gentiles, pero uno lo hacía de rodillas y el otro con la lengua, por lo que había creído. Entonces dice así, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, judíos, y toda lengua confesará a Dios, gentiles, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque los judíos señalaban a los gentiles por no guardar la ley y los llamaba inmundos. ¿Por qué? Porque los judíos, como no tenían la ley, ellos hacían lo que su conciencia les decía o lo que la conciencia les enseñaba. Pero si usted nota, las dos enseñanzas daban muestras de una reacción corporal. Entonces, los judíos y los gentiles son hermanos, porque son hijos de Dios. El problema grande es que no lo saben. Y hasta hoy en día se están reventando allá
en los lugares físicos donde está Israel y donde están los demás pueblos. Entonces, oiga bien, ahora nosotros ya entendimos esto. Y voy a terminar rápidamente leyendo la parte de la gracia que nos lleva a entender que vamos a ir a dar con el Padre. O sea, usted en esta doctrina del Espíritu, en esta doctrina espiritual, en esta enseñanza del Espíritu, aquí ya no hay judío ni griego. Esta es otra forma. Esta es otra creación. Aquí todos somos hijos de Dios. Si esto lo entendieran los judíos que están peleando allá con los que están peleando, no habría pleito. Pero ellos no, ni han conocido esto. Usted tiene el privilegio de ser las primicias de entender y conocer esto. Digo con los que han creído. Porque hace 8 días le dije, si usted ya creyó, marque la manita que sale ahí. Cree que lo hizo. Pero no es reclamo. Es que cuesta. Entonces le voy a leer lo que la gracia dice, lo que escribió Pablo, pero esperando esa manifestación del lugar tercero, el lugar santísimo, en la presencia del Padre, que era lo que era figura allá. ¿Por qué? Porque la parte 1 es Jesús predicando a los judíos, la parte 2 es Pablo predicando a los gentiles, y la parte 3 es estar ya por medio de un conocimiento espiritual en la presencia del Padre, que es Dios mismo. Entonces, oiga bien, porque lo voy a leer rápido, de razón que me dé tiempo. Espero que sí. Dice Pablo, Romanos 8:1. Voy a leer del 1 al 20. Al 21. Y entonces dice Pablo, porque Pablo ya está hablando de los que los que primero creímos en la gracia, que estábamos con Cristo. Ahora ya no estamos con Cristo, ahora estamos ya con el Padre, porque Cristo ya nos entregó al Padre. Dice, para que entregue el reino al Dios y Padre, eso está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 23, 22. Entonces dice, ahora le digo, los que estaban en la gracia, decían así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Carne era la doctrina de los judíos, Espíritu la doctrina de los gentiles. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley de Moisés, porque nadie podía cumplir la ley. Entonces todos estaban muertos y en pecado, separados de Dios. Ahora bien, entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién hizo esto? Jesús en el sacrificio. Porque como el sacrificio fue acepto, entonces ya Dios le da permiso a Jesucristo a poder traer los hijos a su presencia. Es el trabajo del sumo sacerdote, llevar hijos a la presencia de Dios, pero eso hace la religión, pero falsamente. No hay conocimiento. Lo dice en Isaías, todo mi pueblo se muere por falta de sabiduría. Usted ya no es de ese pueblo. Usted no es de los ignorantes. Bueno, voy a seguir leyendo si no nos quedamos ahí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la gracia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ya en el Espíritu había un beneficio, en la carne nada. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, estar en esa doctrina, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque ya Pablo le está predicando a los que están en la gracia, que de hecho esto también predicó José Luis de Jesús. Bueno, entonces dice según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque todavía Cristo estaba salvando. Él deja de salvar hasta que los lleva a la presencia de Dios, o sea, a la transformación, o sea, a la resurrección total. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Todo esto que habla de Espíritu es conocimiento. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto lo escribió Pablo. Pero el entendimiento no había venido, el entendimiento vino hoy. Viene en estas enseñanzas, en estas prédicas, en el Ministerio Internacional del Dios Vivo. Yo le puse Ministerio Internacional del Dios Vivo porque yo se lo puse, pero créanme, yo no sabía ni qué era lo que Dios me iba a poner en la cabeza para poder descifrar todo esto que hoy le estoy enseñando. Entonces yo hago las cosas porque Dios me dice cómo las haga. Y al principio pues había cierta duda, ahora no, hay una confianza porque la Biblia respalda esto. Entonces dice así, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué dice el espíritu de adopción? Porque era una enseñanza donde Dios nos adopta, pero no somos hijos. Estamos viviendo como hijos adoptivos para ver quiénes son los verdaderos hijos. Ahora se entiende claro esto, porque en la gracia se predicó esto, pero José Luis de Jesús, perdóneme, pero no tenía esta sabiduría. Él todavía tenía parte de la sabiduría carnal. Entonces, dice así, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces voy a terminar rápido. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la parte que le tengo que decir, que ya anuncia que vamos a entrar. La Biblia no deja escrito esto. La entrada a la presencia de Dios es el entendimiento de esto que está escrito. Entonces dice, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Va a venir un tiempo que van a venir los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó en esperanza. Aquí viene el último versículo.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí terminaba la gracia. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Padre, ya no estamos en la gracia. José Luis fue claro en decir: la gracia terminó. La gracia no se puede predicar más. Vendrá otro que les va a predicar la transformación, la resurrección de los muertos, el conocimiento del Espíritu. José Luis de Jesús y yo nos conocíamos. José Luis de Jesús y yo hablamos muchas veces. Y él ciertamente solo me dijo algunas cosas porque sabía que yo iba a predicar esto. Y hay gente que puede dar testimonio de esto aquí en Guatemala. Esto ha sido todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara el Evangelio, como nos declara la palabra de poder, bendecidos con toda bendición.